El nervio vago, su poder sanador. Técnicas para tratar la depresión, ansiedad, traumas y el autismo. Stanley Rosenberg. Prólogo. Del Dr. Benjamin Child. Hay momentos en la historia en que la necesidad se ve respondida con creces. Hemos sido bendecidos con uno de esos momentos raros. El libro de Stanley Rosenberg, El nervio vago, su poder sanador, da al lector las herramientas que le permitirán comprender algunas de las enfermedades más complejas y tratarlas. Stanley representa esta nueva ola de pensamiento con la base de su casi medio siglo de experiencia clínica, formaciones, enseñanzas. Su libro nos ofrece una nueva concepción de la génesis de ciertas afecciones físicas y emocionales, y la razón por la cual, a menudo, no han sido tratadas con éxito con los métodos convencionales y herramientas efectivas para resolverlas. Nuestro bienestar depende de que contemos con un sistema nervioso funcional y adaptable. En el centro de nuestra adaptabilidad, especialmente del estrés, se halla el nervio vago. Este nervio craneal está integrado en toda nuestra matriz física y neurológica. El nervio vago está en el centro de todos los aspectos de nuestra vida. Puede tanto proporcionarnos una relajación profunda como ofrecernos una respuesta inmediata a las situaciones de vida o muerte. Puede ser la causa de incontables trastornos y la solución a ellos. Además, el nervio vago nos puede proporcionar la necesaria conexión personal profunda con los demás y con el entorno. He tenido el privilegio de conocer a Stanley durante más de 35 años. He estudiado con él, he aprendido con él, de él, y yo mismo he enseñado en el Rosenberg Institute. No conozco a ningún otro practicante más cualificado para aunar todos los elementos esenciales que se presentan en este libro. El nervio vago, su poder sanador, desvela los misterios de los trastornos crónicos. Se han publicado muchas obras que explican estas afecciones, pero ninguna profundiza con tanto éxito en la base subyacente de cómo se desarrollan y por qué. El nervio vago, su poder sanador, es un libro que tienes que leer tanto si eres terapeuta paciente como si eres un lector que quiere saber más sobre sí mismo y los demás. Tenemos una deuda de gratitud con Stanley por haber vertido sus décadas de conocimiento en un trabajo fascinante e inolvidable. Agradecimientos. Gracias a Stephen Porges, que formuló la teoría polivagal. Sus enseñanzas y escritos me abrieron a un mundo de revelaciones y me permitieron ayudar a mucha gente en mi clínica y enseñar a otros facultativos. Ha sido un amigo durante más de una década y una inspiración para que yo concibiera y escribiera este libro. También revisó un primer borrador de este manuscrito y me ayudó a aclarar algunos puntos importantes. Gracias a Alain Gehim, mi amigo, mentor y primer maestro de osteopatía y terapia craniosacral durante más de 25 años. También hago extensiva mi gratitud al profesor Pat Coggin de la Eisner Commonwealth School of Medicine, anteriormente conocida como la Commonwealth Medical College, que ha sido mi principal profesor de anatomía y fisiología y me ayudó a revisar las referencias anatómicas de este texto. Alindia Torsbock ha sido una inspiración en el desarrollo de muchos aspectos de mis técnicas manuales y ha coimpartido conmigo cursos para aprender a respirar de forma óptima. Gracias a Katy Glass, mi editora de desarrollo, que se hizo cargo de mis notas caóticas y les dio forma en este libro. He, he vivido en Dinamarca y he hablado danés durante 35 años y mi inglés, especialmente el lenguaje escrito, se ha resentido de ello. Mirando atrás, veo que Katy asumió la tarea casi imposible de ayudarme a formular mis pensamientos y la llevó a cabo con estilo. Benjamin Child y Jacqueline Lapidus también me ayudaron a corregir los primeros borradores. Gracias también a Mary Buckley, Erin Wigenhardt y Nina Pick, editores de North Atlantic Books, que me ayudaron a darle la forma definitiva a mi manuscrito. Gracias a algunos de mis otros profesores, incluidos Jim Osman, quien escribió el libro Medicina Energética, Tom Meyers, autor del libro Anatomy Trains, mis 4 profesores de Tai Chi, Qigong, John Chung Lee, Ed Jung, el profesor Chen Manching y Hans Fein, mi profesor de Mindfulness y Meditación Vipassana, a Joseph Goldings, mis profesores de Rolfing, Peter Melchior, Peter Schmidt
Michael Salvenson y Lois Schultz, y Timothy Dunphy, Ann Parks y mis otros profesores de sanación, masaje y otras terapias corporales a lo largo de los años. Gracias también a mis colegas de Stanley Rosenberg Institute, así como a todos mis estudiantes, mis pacientes y mis muchos amigos a lo largo de los años, especialmente Ira Brind, Benjamin Child, Annie y Philip Nice, Liz Pag, Charlotte, Mohamed, Al-Malach, Gordon Envolson, Didi Schmidt Peterson, Donna Smith, Philip Rackenberg y a mis otros colegas de Manuvisión. También a Sri Sri Ravi Shankar por su interés en nuestra modalidad de terapia cráneo-sacral y por su apoyo durante años. Gracias a mis hijos, Ana Trin, Eric y Tau, a mis nietos, a mi madre y a mi padre, a mis hermanos Jack, Allen y Arnold. Prefacio. Soy Stanley Rosberg, un terapeuta corporal nacido en Estados Unidos que vive en Dinamarca. Este libro propone una nueva aproximación a la sanación, basada en mis experiencias como terapeuta corporal que trabaja dentro de un marco de una comprensión completamente nueva del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. La teoría polivagal desarrollada por el Dr. Stephen Porges. El sistema nervioso autónomo no solo regula el funcionamiento de nuestros órganos viscerales, estómago, pulmones, corazón, hígado, etc., sino que también está estrechamente relacionado con nuestro estado emocional, el cual influye directamente en nuestra conducta. Esto hace que para nuestra salud emocional y física y para nuestro bienestar sea imprescindible el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso autónomo. El enfoque polivagal del Dr. Porges me ha permitido conseguir resultados positivos en problemas de salud tales como la enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC, las jaquecas y el autismo, por nombrar solo unos pocos. He estado aplicando varios tipos de terapia corporal durante más de 45 años. Mi carrera está muy lejos de lo que cursé en Swarthmore College, en el que me gradué en 1962 después de especializarme en literatura inglesa, filosofía e historia y participar en un programa intensivo para estudiantes con honores. Cuando participo de las reuniones de antiguos alumnos, descubro que la mayor parte de mis amigos se convirtieron en profesores de instituto, médicos, abogados, psicólogos y otro tipo de profesionales. Yo soy el único terapeuta corporal entre los 250 estudiantes de mi clase. Entre bastidores, la filosofía de actuar. En mis tiempos en Swarthmore empecé a interesarme por el teatro, en especial por el teatro japonés. Esto me llevó a participar en un programa del diplomado de la Universidad de Hawái, donde poníamos en escena obras japonesas, chinas, indias y tailandesas. Pasados 2 años, dejé las arenosas playas de Honolulu y me trasladé a las calles atestadas, sucias y ruidosas del Lower East Side de Manhattan, junto con otros jóvenes aspirantes a actores de teatro. Ocasionalmente ayudaba a Ellen Stewart, productora de La Mama, un pequeño teatro de carácter formal y muy experimental de off Broadway, en el que aspirantes a actores y directores ponían en escena obras nuevas de actores de teatro prometedores, pero todavía por descubrir. No sé si fue debido a mi destino, mi buena suerte o mi olfato para encontrar gente adecuada con la cual trabajar, pero tuve la bendición de que Ellen me tomara bajo su protección. Después de recorrer Europa con ella y una pequeña compañía, insistió en que visitara el Odin Theater, un pequeño teatro experimental en Dinamarca. Por recomendación de Ellen, acabé siendo asistente de Eugenio Barba, el director de Odin Theater. Barba quería que los actores crearan algo nuevo en cada detalle de su actuación. En una ocasión, él y sus actores estuvieron 2 días ensayando una pequeña escena, probando variaciones de escenificación, movimientos corporales expresivos y patrones insólitos de expresión vocal, cuya duración acabaría siendo de solo 90 segundos cuando finalmente estuvo terminada e incorporada a la obra. Barba se había formado durante 3 años como director asistente en un teatro polaco dirigido por Jerzy Grotowski, famoso por montar algunas de las presentaciones teatrales más sorprendentes del mundo en ese momento. Grotowski era al mismo tiempo un director de teatro innovador y un teórico de las conexiones entre los procesos mentales, físicos y emocionales.
Sus actores exploraban aspectos físicos y emocionales en situaciones extremas de la vida de sus personajes. Se movían en un mundo que se hallaba a la mitad de camino entre la realidad y la fantasía. Exploraban estados próximos a los sueños inducidos por experiencias traumáticas. Después de 3 años como asistente de Grotowski, Barba había pasado también un año en la India estudiando el teatro de danza clásica de Kathakali, que utiliza formas extraordinarias de expresión estilizada, que incluye máscaras, trajes, maquillaje y el uso frecuente del mimo. Para conseguir el alto grado de flexibilidad y control muscular requeridos por los movimientos corporales y los juegos de los pies necesarios para este arte, los bailarines del Kathakali siguen un intenso curso de entrenamiento. Para ayudarlos a enfrentarse a estas exigencias y a alcanzar la necesaria flexibilidad, reciben sesiones de masaje corporal. Todas estas experiencias influyeron en Barba y el Odin Theater. La formación en interpretación que yo recibí allí tenía sus orígenes en el trabajo de Grotowski e incluía acrobacia, yoga e improvisación de movimientos libres. Permanecí en el teatro de Barba todo un año y participé en el entrenamiento diario de la voz, el movimiento y la expresión emocional. Grotowski había escrito en su declaración de principios: entonces, la cuestión principal es que el actor no debe intentar adquirir ningún tipo de receta o crearse una especie de caja de trucos. Aquí no se trata de coleccionar todo tipo de medios de expresión. Mi contacto con esta filosofía en el Odin Theater modeló mi modo de enfocar todo lo que hice posteriormente el resto de mi vida, incluidos el aprendizaje y la exploración de la terapia corporal. En el entrenamiento de la voz, por ejemplo, no cantábamos una canción con una melodía y un texto escrito por otros. No intentábamos imitar nada que hubiéramos escuchado de otros, sino explorar el mundo de los sonidos que generábamos en nuestra propia imaginación. Unos sonidos que nunca antes habíamos oído, provenientes de otras personas. Podían pasar horas, días o, o incluso a veces una semana o más antes de que sintiera que había conseguido repetir el sonido exacto que había imaginado. Y no había nadie más que pudiera juzgar si había conseguido el sonido correcto o no. Una vez emitido ese sonido, nunca volvía a repetirlo. Pasaba al siguiente que aparecía en mi imaginación y trabajaba para expresarlo. Este mismo planteamiento se ha manifestado en mi enfoque del trabajo corporal. Alain Game, mi primer profesor y mentor de la terapia cráneo-sacral, masaje visceral y técnicas osteopáticas, una vez dijo algo muy parecido a lo que yo había aprendido en el Odin Theater. Aprendes técnicas para comprender los principios. Cuando comprendas los principios, crearás tus propias técnicas. También insistía continuamente en un principio. Comprueba, trata y luego comprueba otra vez. Tai Chi. La terapia corporal fue una consecuencia natural de mi trabajo en la formación actoral. Como profesor y director, sacaba a los actores de su zona de confort y más allá de sus limitaciones habituales en cuanto al movimiento y la expresión vocal. Por ejemplo, trabajábamos con el mimo y la acrobacia. Por el camino encontré un librito sobre el masaje shiatsu y lo añadí como parte de nuestro entrenamiento para ayudar al cuerpo a moverse mejor. Mientras exploraba el mundo del teatro experimental en la ciudad de Nueva York, también aprendí Tai Chi de Ed Jung, un estudiante y un traductor del profesor Chen Mai-ching, uno de los grandes maestros de Tai Chi del siglo XX. El Tai Chi no tiene comparación como fuente de conocimiento de los modos naturales de mover el cuerpo. La práctica diaria del Tai Chi es el Kung Fu del conocimiento de uno mismo, parecido a los tipos de meditación más profundos de otras tradiciones. Los movimientos del Tai Chi son continuos, en espiral y suaves, en comparación con los estilos duros de autodefensa como el karate, donde los movimientos son en línea recta, rápidos y con unos puntos de inicio y final definidos. La finalidad del Tai Chi como arte marcial no es ser más fuerte y rápido que el adversario, sino utilizar la propia conciencia corporal, flexibilidad y sentido kinestésico para descubrir dónde están tensos los adversarios y luego ayudarlos a utilizar su propia fuerza contra sí mismos.
El ideal del Tai Chi es utilizar la fuerza de 4 onzas para desviar 1000 libras, es decir, una fuerza de 100 gramos para desviar 450 kilos. Este concepto se ha convertido en parte integrante de mi terapia corporal. Algunas personas que hacen masaje y terapias corporales presionan fuertemente el cuerpo del cliente con la intención de profundizar. Por el contrario, yo intento hallar el centro exacto de la tensión y el ángulo exacto en el cual apretar y aumentar la tensión, y luego utilizar la cantidad mínima de fuerza necesaria para que el cuerpo llegue a relajarse por sí solo. A menudo no aplico más que unos pocos gramos de presión. El Rolfing y otros hallazgos. Después de pasar 5 años en Nueva York, regresé a Dinamarca para enseñar actuación en el National Theatre School, Escuela Nacional de Teatro, durante un año. Ser extranjero e intentar abrirse camino en el mundo del teatro danés sin tener ningún apoyo se reveló mucho más duro de lo que había pensado. Así que decidí dejar mi trabajo en el teatro y ganarme un sustento enseñando tai chi y dando sesiones de terapia corporal. En Dinamarca, todos me hablaban del Rolfing, una técnica de terapia manual creada por Ida Rolf, que en aquel momento tenía la reputación de ser el patrón oro de la terapia corporal. El Rolfing es un tipo de integración estructural que es el nombre genérico que se da a la variante del masaje de tejido conectivo, que tiene como finalidad ayudar a los clientes a mejorar la postura, la respiración y el movimiento. La idea de trabajar desde una intención interior, como habíamos hecho en nuestro entrenamiento vocal en el Odin Theater, apareció en mis conversaciones con Siegfried Liebig, un técnico alemán del Rolfing. Cuando habló de trabajar con intención como un elemento importante de las enseñanzas de Ida Rolf, decidí hacer una serie de 10 sesiones de Rolfing con él. El efecto de esas sesiones sobre mí fue tan profundo que decidí aprender el sistema. Así me convertí en uno de los 3 primeros técnicos de Rolfing de Dinamarca, y a estas alturas llevo aplicando esta técnica durante más de 30 años. En el teatro, los actores habitualmente asumen las tensiones físicas de sus personajes, pero en Rolfing trabajamos para descargar las características físicas típicas y los patrones emocionales habituales que limitan a nuestros clientes, restringen sus movimientos y le causan dolor e incomodidad. Concentramos la acción en equilibrar las tensiones de los tejidos conectivos antes que en relajar los músculos, que es el planteamiento habitual de la terapia corporal. El resultado es que pueden moverse de maneras nuevas y tener mayor flexibilidad emocional. Pueden liberarse de los clichés que limitaban su libertad de expresión y avanzar hacia una versión de sí mismo más creativa y auténtica. Los técnicos del Rolfing no trabajan únicamente con sus manos, también aprenden a leer el cuerpo. El análisis del movimiento y las posturas constituye una parte importante de la formación que otras modalidades de terapia corporal todavía no han empezado a enseñar. El planteamiento es: ¿dónde está desequilibrado el cuerpo? ¿Dónde se interrumpe el flujo en un movimiento? ¿Qué hay que hacer para reconducirlo? Después de pasar unos cuantos años haciendo Rolfing, empecé a escuchar a otros técnicos que hablaban de la terapia craniosacral como un nuevo hito de la terapia corporal. Me dediqué entonces a estudiar también esta, así como otros tipos de técnicas osteopáticas, incluidos el masaje visceral y la manipulación de las articulaciones. Durante los siguientes 25 años seguí aprendiendo de los mejores maestros que pude encontrar. Estuve recibiendo clases y formaciones avanzadas por lo menos 30 días cada año. En Dinamarca pude desarrollar mis habilidades como terapeuta corporal lentamente, a lo largo de más de 4 décadas y media. Actualmente tengo 70 años, 70 y tantos años, y creo que mi vida se ha movido más lentamente aquí en Dinamarca que si hubiera seguido un camino parecido haciendo terapia corporal en Estados Unidos, donde las oportunidades financieras son mayores y más atractivas, de manera que muchos terapeutas de éxito van más allá de su práctica y se pasan a otras actividades más lucrativas. También estoy convencido de que las terapias se ponen de moda y quedan desfasadas más rápidamente en Estados Unidos que en Dinamarca. He tenido la suerte de poder seguir mi propio camino a mi ritmo. Alain Gehim, mi maestro de terapia craniosacral,
Decía que convertirse en un terapeuta corporal experimentado no consistía tanto en saber sobre algo de manera intelectual como en aprender cómo hacer algo con las manos. Afirmaba que un terapeuta corporal primero consigue lo que los franceses llaman savoir-faire, la destreza, después de efectuar 10.000 sesiones. A pesar de mis raíces estadounidenses, tengo la imagen de mí mismo de haber sido un aprendiz para convertirme en un artesano europeo del viejo mundo. He tenido tiempo de estudiar, practicar y desarrollar mis habilidades. He disfrutado del lujo de poder continuar alcanzando niveles mayores de refinamiento y sensibilidad y creatividad con mis manos. Todos estos ingredientes se encontraban revueltos cuando conocí a Stephen Porges y me sentí deslumbrado por su nueva interpretación de cómo funciona el sistema nervioso autónomo, asunto que explicaré más adelante en este libro. El nervio vago, su poder sanador, técnicas para tratar la depresión, la ansiedad, los traumas y el autismo, de Stanley Rosenberg. Prólogo de Stephen W. Porges, autor de la teoría polivagal. Prólogo del Dr. Stephen Porges. Conocí a Stanley en junio del 2002 con ocasión de una charla que di en la United States Association for Body Psychotherapy Conference, Asociación Estadounidense por la Conferencia de Psicoterapia Corporal en Baltimore. La tarde anterior a mi charla recibí un mensaje de Jim Oshman en el que me preguntaba si él y Stanley podían asistir. Jim me dijo que le gustaría conocer a Stanley y saber de su trabajo. Después de mi charla, Stanley me explicó su deseo de identificar mediciones objetivas, tales como la variabilidad del ritmo cardíaco, que se pudieran utilizar para llevar a cabo investigaciones con el fin de validar el trabajo clínico que estaba haciendo. Yo tenía curiosidad y quería saber más sobre su trabajo, sus planteamientos y por qué estaba interesado en la medición del funcionamiento vagal. Le dije que tenía espondilolistesis, una afección en la que una vértebra se desliza hacia adelante sobre el hueso de debajo. Él, sin darle importancia, me contestó: lo puedo arreglar. Le pregunté cuánto tiempo pensaba que podía tardar y me contestó que entre 10 y 15 segundos. Llegados a este punto, yo estaba tratando de imaginar qué podía hacer entre 10 y 15 segundos. Había pensado, considerando su formación en Rolfing y técnicas craniosacrales, que su tratamiento requeriría varias sesiones. Teniendo en cuenta mi historial con un especialista ortopédico, me despertaba curiosidad saber si una terapia somática podría ser efectiva. La idea de que pudiera rehabilitarme en pocos segundos quedaba fuera de mis parámetros. Mi diagnóstico se basaba en un deslizamiento de la parte baja de la columna, donde se juntan las vértebras lumbares y sacrales. En ese deslizamiento me causaba dolor de espalda y probablemente un deterioro progresivo que me haría acabar en un quirófano. Me lo había diagnosticado cirujano ortopédico, que me había inculcado el miedo a una operación para motivarme respecto a la fisioterapia. Después de terminarla, fui a un médico del deporte que me prescribió un aparato ortopédico para la espalda, para limitar la movilidad. Recibí instrucciones contradictorias por parte de esta serie de profesionales de salud. Los médicos me animaban a inmovilizar la parte baja de la espalda, mientras que los fisioterapeutas me animaban a moverme y trabajar la flexibilidad. Cuando conocí a Stanley, no sabía cómo trabajar mi afección para reducir los síntomas al mínimo y evitar la cirugía. Cuando se ofreció generosamente a arreglarlo, acepté la oportunidad. Me hizo poner a gatas y relajarme, manteniendo la columna relativamente horizontal. Luego, utilizando los dedos de ambas manos en direcciones opuestas, movió el tejido situado sobre las vértebras que se habían desplazado. Con esta manipulación, las vértebras se colocaron en su sitio inmediatamente y sin ningún esfuerzo. Durante 15 años he estado utilizando una variante de su procedimiento para permanecer sin dolor. Enseguida comprendí lo que estaba haciendo. La manipulación física, que movió suavemente a niveles superiores del tejido, hizo que el cuerpo se relajara. Esa relajación fue suficiente para reorganizar la distribución neural muscular que soporta la columna, lo cual permitió que la vértebra volviera a su sitio con suavidad.
Stanley transmitió de esta manera señales de seguridad al sistema neuromuscular que le permitieron pasar de un estado defensivo de contracción, en el cual intentaba proteger la vulnerabilidad de la parte baja de la columna, a un estado de seguridad en el cual un toque suave iba a permitirle encontrar su posición natural funcional. El sistema de Stanley confirmó que una metáfora de la seguridad se manifiesta en todo el cuerpo y no solo en el sistema de participación social a través de los músculos de la cara y de la cabeza, o en las vísceras a través de los caminos vagales ventrales. En todos los aspectos de la anatomía humana, la seguridad se expresa por la regulación a la baja y la constricción de la defensa. Cuando la seguridad está presente, las estructuras pueden volver a tonificarse para dar apoyo a la salud, al crecimiento y a la recuperación. Desde un punto de vista funcional, el trabajo de Stanley se basa en su comprensión implícita de que cuando el sistema nervioso se manifiesta en un estado de seguridad, el toque es bienvenido y, y se puede utilizar para alinear las estructuras corporales y para mejorar al máximo el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. En nuestro primer encuentro quedaron patentes la esencia y la genialidad de Stanley. Puso en evidencia su deseo apasionado de aliviar el dolor y el sufrimiento, así como un enfoque igualmente apasionado para generar estados de seguridad por medio de una corregulación suave. Y además se puso en evidencia su comprensión intuitiva de los sistemas integrados del cuerpo. Hace 15 años que Stanley y yo somos buenos amigos. En múltiples visitas hemos hablado sobre cómo sus manipulaciones movilizan el estado autónomo para facilitar la salud, el crecimiento y la recuperación. Como este libro explica, él ha integrado brillantemente características de la teoría polivagal con características de la terapia cráneo-sacral y otras terapias corporales. Para ello, ha extraído ingeniosamente el principio principal de la teoría polivagal. Las estructuras corporales reciben bien el toque y la manipulación cuando están en un estado de seguridad. De acuerdo a la teoría polivagal, el cuerpo, incluida la regulación neural de los músculos esqueléticos, funciona de manera diferente cuando se siente a salvo. En un estado de seguridad, los caminos vagales, ventrales, coordinan el sistema nervioso autónomo. En este estado, las características defensivas del sistema nervioso autónomo están constreñidas y el cuerpo le da la bienvenida no solo a las conductas de participación social conscientes en vocalizaciones prosódicas y expresiones faciales, sino también al contacto. Detrás de los éxitos clínicos de Stanley está su habilidad para conectar y corregular al cliente por medio de las interacciones entre sus sistemas de participación social y su capacidad para transmitir indicaciones de confianza e interés que desencadenan los atributos beneficiosos del circuito vagal ventral, lo cual promueve el estado de seguridad en todo el cuerpo. Stanley no es un terapeuta tradicional formado en una disciplina. Su formación cruza fronteras entre las disciplinas y su enfoque es más coherente con la tradición del sanador. Los sanadores ayudan al cuerpo a curarse él mismo y Stanley desempeña este papel. Él corregula a sus clientes, los pone en condiciones de sanar por medio de sus propios mecanismos corporales. Su interés en la teoría polivagal viene de su comprensión implícita de que cuando los estados de seguridad son evidentes en las estructuras del organismo, éste está en disposición de servir como plataforma de sanación. El nervio vago, su poder sanador, es la expresión personal de la intuición de Stanley y la demostración del papel que los caminos vagales desempeñan en el proceso sanador por medio de técnicas que calman el cuerpo y le permiten aceptar el contacto. Al comprender intuitivamente este proceso integrador, Stanley ha desarrollado un sistema de manipulaciones que favorecen un estado de seguridad, lo cual permite que el cuerpo vuelva a armonizar el sistema nervioso. La consecuencia de lo cual es que la conducta, la salud mental y la homeostasis fisiológica se ven potenciadas al máximo. Como científico no entiendo el mundo como un terapeuta. Como terapeuta, Stanley no entiende el mundo como un científico. Sin embargo, su don consiste en su habilidad para organizar implícitamente información recibida de la ciencia y aplicarla terapéuticamente de una manera intuitiva, instintiva y beneficiosa. Las aportaciones de Stanley como terapeuta creativo son únicas dentro del complejo entorno de la salud.
Afortunadamente, sus potentes intuiciones, metáforas y modelos de tratamiento están bellamente expuestos y conservados en el libro que tienes en tus manos. Dr. Stephen W. Porges, distinguido científico universitario del Kinsey Institute y la Universidad de Indiana y profesor de psiquiatría en la Universidad de Carolina del Norte. El nervio vago, su poder sanador. Técnicas para tratar la depresión, la ansiedad, los traumas y el autismo, de Stanley Rosenberg. Introducción. El sistema nervioso autónomo. Se dice que un descubrimiento es un accidente que coincide con una mente preparada. Bioquímico húngaro que ganó el premio Nobel por su descubrimiento de la vitamina C en 1937, Albert Stens Jurgi. Por más tiempo que conduzcas, nunca llegarás a donde quieres ir si no tienes el mapa correcto. Stanley Rosenberg. Durante más de 30 años practiqué varios tipos de terapias corporales, pero finalmente me di cuenta que estaba utilizando el mapa equivocado. Cuando conocí la teoría polivagal de Stephen Porges, sus ideas ampliaron mi comprensión acerca de cómo funciona el sistema nervioso autónomo e inmediatamente tuve un mapa mejor. El sistema nervioso autónomo constituye una parte integral del sistema nervioso humano porque controla y regula la actividad de los órganos viscerales. El corazón, los pulmones, el hígado, la vesícula, el estómago, los intestinos, los riñones y los órganos sexuales. Determinados problemas en cualquiera de estos órganos pueden estar causados por un desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Antes de que apareciera la teoría polivagal, se daba por hecho que el sistema nervioso autónomo funcionaba en dos estados, el estrés y la relajación. La respuesta de estrés es un mecanismo de supervivencia que se activa cuando nos sentimos amenazados y que moviliza nuestro cuerpo a prepararse para luchar o huir. Así, en un estado de estrés, nuestros músculos están tensos, lo cual nos permite movernos más rápidamente o tener más fuerza. Los órganos viscerales trabajan para sostener este esfuerzo extraordinario que se lleva a cabo por nuestro sistema muscular. Después de vencer la lucha y neutralizar la amenaza, cuando nos hemos alejado lo suficiente para no estar ya en peligro, la respuesta de relajación entra en acción. Permanecemos en este estado relajado hasta que aparece una nueva amenaza. En la concepción antigua del sistema nervioso autónomo, la relajación se caracterizaba por un estado de descansa y digiere, o de aliméntate y procrea. Este estado se atribuía a la actividad del nervio vago, también conocido como el 10º nervio craneal, que como todos los nervios craneales, parte del cerebro o el bulbo raquídeo. En esta antigua interpretación aceptada universalmente, nuestro sistema nervioso autónomo oscilaba entre los estados de estrés y de relajación. Sin embargo, los problemas surgen cuando nos quedamos bloqueados en un estado de estrés, incluso cuando la amenaza o el peligro ha pasado. Quizá porque nuestro trabajo o estilo de vida es continuamente estresante. Durante muchas décadas, el estrés crónico ha sido considerado como un problema de salud. Se ha dedicado una cantidad enorme de investigación científica a comprender los efectos dañinos del estrés de larga duración. Los intentos de tratar y gestionar el estrés crónico han dado lugar a un amplio movimiento por parte de los profesionales de la salud, que escribieron y siguen escribiendo un gran número de artículos populares para el público en general en periódicos, revistas, libros y blogs. La industria farmacéutica empezó también a producir una amplia gama de remedios antiestrés que le han reportado jugosos beneficios al dispararse el consumo de estos medicamentos, pero a pesar de todos los recursos, mucha gente sigue pensando que no se ha ayudado lo suficiente. El estrés sigue estando muy presente. Muchos piensan que nuestra sociedad es cada día más estresante y que como resultado los individuos están más estresados. Quizá el problema radique en que hemos estado utilizando el mapa equivocado. Con el viejo concepto del sistema nervioso autónomo, todavía no hemos sido capaces de encontrar métodos realmente efectivos para gestionar el estrés. Como casi todos los que trabajan en el mundo de la medicina y en la escena de las terapias alternativas, yo compartía ideas existentes sobre el modo en que, según pensaba, funcionaba el sistema nervioso autónomo. En mi práctica clínica diaria aplicaba mis conocimientos sobre el viejo modelo estrés-relajación de este sistema. El hecho de que mis tratamientos funcionaran me servía de confirmación de que esta nueva concepción era correcta. Me complacía transmitir lo que había aprendido a los estudiantes que querían adquirir las diversas habilidades en terapia corporal que yo había estado utilizando con éxito. En todos mis cursos de terapia corporal enseñaba el viejo modelo de funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Como mis clases se llenaban
fundé una escuela de Stanley Rosenberg Institute en Silkeborg, Dinamarca. En 1993 invité a algunos de los terapeutas a quienes había formado a que leyeran algunos de los cursos introductorios para poder concentrar en la enseñanza de los cursos más avanzados. Con el tiempo, otros profesores se hicieron cargo también de los cursos más avanzados. La especialidad de nuestra escuela era la terapia cráneo-sacral, que tiene su origen en el trabajo de William Garner Sutherland, en 1873-1954, un osteópata estadounidense fundador de la osteopatía en el campo craneal. En Estados Unidos, los osteópatas son licenciados, tienen la misma formación básica y los mismos privilegios que los médicos. Mientras examinaba huesos craneales secos en un laboratorio anatómico, Sutherland descubrió que podía hacer coincidir los bordes en diente de sierra de dos huesos craneales adyacentes, pero observó también la posibilidad de un ligero movimiento entre esos dos huesos. En aquel tiempo, la creencia era que si algo existía en la naturaleza, tenía que haber una razón para ello. Sutherland consideró que el movimiento de los huesos facilitaba la circulación del líquido cefalorraquídeo y creó técnicas dentro de lo que se ha convertido en la terapia cráneo-sacral. El movimiento de los huesos craneales. Los huesos craneales se mantienen juntos gracias a un sistema de membranas elásticas que permiten un ligero movimiento entre los distintos huesos. Cuando Sutherland palpaba cuidadosamente los huesos del cráneo de sus pacientes, podía percibir un ligero movimiento entre ellos. Se dio cuenta de que el movimiento entre los huesos del cráneo era reducido en muchos de sus pacientes que tenían afecciones causadas por el sistema nervioso. Al liberar alguna de esas tensiones, observó que el ligero movimiento de los huesos aumentaba. Esto le permitió ayudar a varios de sus pacientes con problemas de salud muy diversos, que no habían obtenido beneficio alguno con los tratamientos médicos o quirúrgicos habituales. Mientras que los médicos tienden a prescribir fármacos para tratar el estrés y otras afecciones, el enfoque cráneo-sacral es una terapia manual que se ha demostrado especialmente efectiva para mejorar el funcionamiento del sistema nervioso. Puede reducir el estrés crónico, rebajar tensiones del sistema muscular y aportar un mejor equilibrio al sistema hormonal endocrino. Sutherland desarrolló técnicas terapéuticas en 3 aspectos: liberar tensión de las membranas, liberar restricciones entre los huesos craneales y mejorar el flujo del líquido cefalorraquídeo, la barrera entre el cerebro y el resto del cuerpo. Existe una estructura física compuesta de células epiteliales que envuelven el cerebro y la médula espinal. Estas células forman lo que se llama barrera hematoencefálica. La sangre no circula directamente hasta las neuronas del cerebro y de la médula espinal. Por el contrario, los tejidos de estas estructuras están rodeados de un líquido cefalorraquídeo incoloro, que circula para aportar la nutrición necesaria a las células del cerebro y de la médula y para llevarse productos del metabolismo celular antes de regresar a la sangre. El líquido cefalorraquídeo se encuentra en pequeñas cantidades en la sangre distribuido por todo el cuerpo, pero es más fino que el resto de la sangre. No contiene glóbulos rojos ni blancos y contiene menos impurezas. En el cerebro, el líquido cefalorraquídeo es filtrado fuera de la sangre y circula a través del cráneo por los espacios que rodean el cerebro y la médula. Tras efectuar su recorrido por la zona, regresa a las venas yugulares, donde se une la sangre que vuelve al corazón desde el resto del cuerpo. Luego es impulsado de nuevo por el corazón y refrescado por los pulmones y los riñones. La aportación de la sangre al bulbo raquídeo y los nervios que parten de él es crucial para el buen funcionamiento de los 5 nervios craneales, necesario para el estado de la participación social, que incluye la rama ventral del nervio vago. Eliminar las restricciones a esta aportación de sangre es básico para mejorar con éxito el funcionamiento de la rama ventral del nervio vago y los otros 4 nervios necesarios para socializar. Algunos de los modos mejores de conseguirlo se hallan en el ámbito de la osteopatía cráneo-sacral. Durante décadas, la formación cráneo-sacral la impartían exclusivamente médicos osteópatas, que limitaban el acceso a sus cursos a osteópatas diplomados y a estudiantes matriculados en escuelas médicas osteopáticas. Sin embargo, algunas de las disciplinas manuales acabaron enseñándose a médicos no osteópatas y a estudiantes. Como muchas de esas técnicas eran tan efectivas, se desarrolló un gran mercado entre los practicantes de las terapias alternativas y complementarias. Un osteópata estadounidense, John Upledger, rompió con la tradición y empezó a enseñar las técnicas craniosacrales a no osteópatas. Gran parte de su trabajo está enfocado en reducir la tensión en las membranas. Fundó Upledger Institute,
donde hice el primer curso de terapia craneosacral en 1983. Actualmente, la terapia craneosacral se ha hecho popular entre los terapeutas alternativos de todo el mundo. En 1995, después de haber estado trabajando con éxito con lo que había aprendido en Upledger Institute, pasé a estudiar con Alan Heim, un osteópata francés especializado en la terapia craneosacral biomecánica, que se concentraba en liberar la tensión del tejido conectivo que abarcaba los huesos craneales adyacentes, que de esa manera se podían mover más libremente. Pocos años después, asistí a cursos introductorios en la terapia craneosacral biomédica, que se centra en aumentar la circulación del líquido cefalorraquídeo. Los tres planteamientos tienen la misma finalidad que sostenía Sutherland: mejorar el funcionamiento del sistema craneosacral. Mi práctica clínica. En mi propia consulta prefería la terapia craneosacral biomecánica, que me recordaba mi trabajo con Rolfing. Esta terapia es específica. Me ayudó a encontrar los lugares exactos de las juntas craneales que habían de ser liberadas y me facilitó más de 150 técnicas para soltar estas tensiones. Este potente enfoque a menudo restablece de manera efectiva el buen funcionamiento de los nervios craneales en un breve periodo de tiempo. En mi clínica, además de tratar a los clientes con la terapia craneosacral, daba sesiones individuales de Rolfing, el cual equilibra la miofascia. Mio significa músculo, fascia hace referencia al tejido conectivo. También ofrecía sesiones de masaje visceral para mejorar el funcionamiento de los sistemas digestivo y respiratorio. Mientras trabajaba con técnicas de estas diversas modalidades, observaba los cambios en el sistema nervioso del cliente en cuanto al estrés y la relajación en el curso del tratamiento manual. Mi trabajo con los pacientes tenía un éxito extraordinario. Con el paso del tiempo aumentaba el número de personas que querían aprender mis técnicas, y el Stanley Rosenberg Institute creció hasta emplear a 12 profesores que trabajaban a tiempo parcial. Los cursos se impartían en danés. Solo en Dinamarca preparamos a varios cientos de estudiantes en varios años. Estos terapeutas, a su vez, trataban miles de pacientes. Mi reputación se extendió más allá de las fronteras de Dinamarca y enseñé también en varios otros países. En nuestro círculo tenía un papel primordial la idea de la función doble, estrés y relajación del sistema nervioso autónomo. Enseñaba este tema en mis clases de terapia craneosacral, masaje visceral y liberación de tejido conectivo, junto con el neurólogo estadounidense Dr. Roland Lawrence. Incluso escribí un libro, Pain Relief with Osteomassage, alivio del dolor con osteomasaje, sobre el alivio del dolor y el tratamiento manual, a partir de esta interpretación del sistema nervioso autónomo. Cuando asistí por primera vez a una conferencia de Stephen Porges, en la que habló sobre la teoría polivagal en Baltimore en el 2001, yo ya había estado trabajando con éxito en terapias orientadas al cuerpo durante casi 35 años. Sin embargo, la teoría de Porges coincidía con mis intereses y me daba una visión completamente nueva sobre el sistema nervioso autónomo. Esto, a su vez, me ofreció un modo nuevo y más eficaz de ayudar a mis clientes. La teoría polivagal de Porges significó un avance revolucionario en mi comprensión del sistema nervioso autónomo. Según esta teoría, 5 nervios craneales han de funcionar correctamente para alcanzar el estado deseado de participación social. Estos 5 nervios son los nervios craneales 5, 7, 9, 10 y 11, y todos tienen su origen en el bulbo raquídeo. Antes de escuchar la charla de Porges, había estudiado anatomía con el profesor Patrick Coughlin, quien nos enseñó sobre cada uno de los 12 nervios craneales, incluido el nervio vago, nervio craneal décimo, y sobre cómo evaluar su funcionamiento. También había aprendido técnicas manuales biomecánicas específicas de mi profesor craneosacral, Alain Gehim, para mejorar el funcionamiento de los 12 nervios craneales. En definitiva, estaba bien preparado para absorber los conocimientos ofrecidos por la teoría polivagal. Adapté las técnicas que había aprendido para abordar con éxito un amplio abanico de enfermedades desde este nuevo paradigma. Creo que casi cualquier persona puede aplicar beneficiosamente la información y los ejercicios contenidos en este libro, desde los principiantes hasta los terapeutas craneosacrales experimentados, para mejorar el funcionamiento de los nervios craneales en sí mismos y en sus pacientes, y para obtener alivio de muchos síntomas, afecciones y problemas de salud desagradables, especialmente aquellos que han tenido un diagnóstico y una curación difíciles. La neurología de la participación social.
Los nervios espinales nacen en el cerebro, constituyen una parte de la médula espinal, salen de la médula entre dos vértebras adyacentes y luego van a distintas zonas del organismo. Un nervio espinal es un nervio mixto que transporta señales motoras, sensoriales y autónomas entre la médula y las zonas correspondientes del cuerpo. Algunas de las fibras de los nervios espinales se entretejen para crear la cadena simpática que sigue a lo largo de la columna desde la vértebra T1 hasta la L2. La T1 es la primera vértebra torácica y la L2 es la segunda vértebra lumbar. Esta cadena lleva el peso de la actividad de los órganos y músculos internos cuando la respuesta de la lucha o huida se activa en la persona a causa de una amenaza de peligro. Los nervios craneales, excepto el 1, olfativo, y el 2, óptico, parten del bulbo raquídeo situado en la base del cerebro. Ver ilustraciones de cerebro y nervios craneales en el apéndice. Luego se dirigen a varias estructuras, tanto del cráneo como del resto del cuerpo. Algunos nervios craneales, por ejemplo, inervan los músculos de la expresión facial, mientras que otros van al corazón, a los pulmones, al estómago y a otros órganos implicados en la digestión. Algunos nervios craneales van a los músculos que mueven los ojos, mientras que otros conectan con las células de la nariz para facilitar el sentido del olfato. Según la teoría polivagal, cuando una persona se siente segura, no amenazada o en peligro, y además su cuerpo está sano y funciona bien, puede disfrutar de un estado fisiológico que respalda las conductas de participación social espontánea. Desde el punto de vista neurológico, la participación social es un estado basado en la actividad de 5 nervios craneales. El segmento ventral del nervio vago, nervio craneal décimo, y vías dentro de los nervios craneales quinto, séptimo, noveno y onceavo. Cuando estos 5 nervios funcionan juntos de manera correcta, su actividad respalda un estado que le permite la interacción social, la comunicación y las conductas autocalmantes apropiadas. Cuando participamos socialmente podemos experimentar sensaciones de amor y amistad. Y cuando miembros individuales de un grupo pueden reunirse y cooperar unos con otros, mejor las posibilidades de cada uno de sobrevivir. Otros valores inherentes se derivan de la participación social. Nos unimos entre nosotros, desarrollamos amistades y disfrutamos de las relaciones sexuales íntimas. Nos comunicamos, hablamos unos con otros, nos preocupamos por los demás, trabajamos juntos, criamos a nuestras familias, contamos historias, hacemos deporte y cantamos, bailamos y nos divertimos. Disfrutamos sentados alrededor de una mesa compartiendo de una comida o una bebida con amigos y seres queridos. La participación social se manifiesta cuando un padre o una madre lleva a su hijo a dormir, se tiende a su lado y lee un libro o le cuenta una historia hasta que se duerme, o en el momento íntimo que experimentan dos amantes acostados muy juntos después de haber hecho el amor. Estas son algunas de las experiencias importantes que nos hacen ser humanos. La interacción social no está reservada a nuestra relación con las otras personas. Amamos a nuestras mascotas, las alimentamos y les damos paseos con nuestros perros. A menudo les hablamos y estamos seguros de que entienden lo que les decimos. Cuando nos corresponden con manifestaciones de afecto, nos sentimos felices. Casi todos reconocemos estas actividades, experiencias y cualidades que surgen del estado de participación social. Sin embargo, estos tipos de actividades e interacciones no están descritos ni explicados en el viejo modelo del sistema nervioso autónomo. El hecho de estar con otros de manera positiva no solo se ve facilitado por el circuito de participación social del sistema nervioso autónomo. Las experiencias positivas con otros también nos ayudan a regular este sistema nervioso. Cuando estamos junto con otras personas que participan en la sociedad, nos sentimos mejor. Por otra parte, cuando no tenemos suficiente interacción social con los demás, es fácil que nos sintamos estresados, deprimidos, asociales o incluso antisociales. Esta nueva comprensión de las múltiples funciones de los sistemas de los nervios craneales, y en especial de su conexión con el estado de participación social, me permitió ayudar a más gente en relación con un abanico de problemas de salud que todavía es más amplio. Lo único que tenía que hacer era determinar si estos 5 nervios craneales funcionaban bien y en caso contrario utilizar una técnica para mejorar su funcionamiento. Esto me permitió tener todavía más éxito en mi consulta y tratar afecciones intratables, tales como las jaquecas, la depresión, fibromialgia, EPOC, estrés postraumático, la posición avanzada de la cabeza y problemas del cuello, espalda, entre otros. Este libro es una introducción a la teoría y práctica de la sanación polivagal. Después de describir las estructuras neurológicas básicas, detallaré una lista de algunos de los problemas físicos, psicológicos y sociales causados por las disfunciones de estos 5 nervios craneales.
De acuerdo con la teoría polivagal, el sistema nervioso autónomo tiene otras dos funciones además de una rama ventral y del nervio vago. Dos puntos: la actividad de la rama dorsal del nervio vago y la actividad simpática de la cadena espinal. Esta polinaturaleza múltiple del nervio vago es la que da el nombre a la teoría. Las diferencias entre las funciones de la rama ventral y dorsal del nervio vago tienen profundas implicaciones para la salud conductual y física y la sanación. A lo largo del libro propongo un nuevo enfoque que incluye ejercicios de autoayuda y técnicas terapéuticas manuales sencillas de aprender y fáciles de aplicar. Confío en que este conocimiento seguirá extendiéndose y permitirá que mucha más gente pueda ayudarse a sí misma y a otros. ¿Cómo restablecer la participación social? He escrito este libro para poner al alcance de un amplio número de personas los beneficios de restablecer la función vagal, aunque no tengan experiencia previa con la terapia craneosacral u otros tipos de terapia manual. Los lectores podrán conocer una amplia serie de ejercicios de autoayuda fáciles de aprender y de realizar, y técnicas manuales que deberían permitirles mejorar el funcionamiento de estos 5 nervios en ellos mismos y en otras personas. Para desarrollar estas técnicas he utilizado los principios en los que se basa el trabajo de Alain Gehin. Los ejercicios y las técnicas restablecen la flexibilidad del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Pueden ayudar a eliminar las consecuencias generales adversas del estrés crónico, que surge de la sobreestimulación de la cadena simpática espinal, y la conducta y retraimientos depresivos que surgen de la actividad del circuito vagal dorsal. Los ejercicios no son invasivos y no implican medicina o cirugía. La mejora de la funcionalidad del nervio vago ventral, producida por los ejercicios ayuda a regular los órganos viscerales implicados en la respiración, digestión y eliminación de la función sexual. He puesto a prueba los ejercicios con más de un centenar de pacientes en mi clínica antes de introducir las técnicas en grupos supervisados exhaustivamente en mis clases y conferencias. Mi conclusión ha sido que mi nuevo enfoque, en el que he utilizado los ejercicios que presento en este libro, mejorará la salud de la mayor parte de las personas que lo utilicen y su capacidad de participación social. Los efectos positivos pueden prolongarse durante un periodo de tiempo sorprendentemente largo. Sin embargo, la vida es un desafío y nada es permanente. Si bien nuestra finalidad es ayudar a hacer más resiliente el sistema nervioso autónomo, la participación social no es una condición definitiva. Tampoco podemos impedir siempre enfrentarnos a circunstancias amenazadoras o situaciones peligrosas. El cuerpo, el sistema nervioso y las emociones se adaptan continuamente para ayudarnos a responder a condiciones cambiantes. Si estamos amenazados o frente a un peligro físico o emocional, es apropiado que nuestro sistema nervioso autónomo responda fisiológicamente con un estado temporal de actividad simpática en la cadena espinal o con actividad vagal dorsal. Estos cambios nos ayudan a sobrevivir. En cuanto la amenaza o el peligro reales han pasado, lo mejor es que podamos volver a un estado de participación social. Sin embargo, considerando que nada en su cuerpo dura para siempre, el sistema nervioso puede deslizarse desde un estado de participación social a un estado de actividad de la cadena simpática espinal o del circuito vagal dorsal. En este caso, la repetición de los ejercicios debería restablecer rápidamente la función vagal ventral y dejar que la persona otra vez esté en un estado socialmente participativo. Puede ser necesario repetir estos ejercicios o técnicas de vez en cuando o con regularidad. Los efectos positivos son acumulativos. Nuestro sistema nervioso autónomo se vuelve más resiliente cada vez que podemos restablecer el estado de participación social después de la activación de la cadena simpática espinal o la rama dorsal del nervio vago. Se puede hacer utilizando el ejercicio básico, una técnica de autoayuda muy sencilla descrita en la segunda parte. Nuestro objetivo a largo plazo es alentar al sistema nervioso autónomo a que regrese de manera natural por su cuenta de un estado de estrés, activación simpática espinal o depresión, actividad del circuito vagal dorsal, a un estado de participación social en cuanto las condiciones cambien a mejor y volvamos a sentirnos seguros física y emocionalmente. Las técnicas y ejercicios de la segunda parte ayudan a mejorar el movimiento de la cabeza, cuello y hombros y a corregir algunos de los problemas posturales y funcionales que atribuimos al envejecimiento, la postura hacia adelante de la cabeza, la cifosis, joroba de la viuda, la parte inferior de la espalda plana, la capacidad respiratoria reducida, etc. Cada vez que se utilicen las técnicas contenidas en este libro, se notará una mejoría.